alumno Alejandro Llana Isidro. Tiene 25 minutos para su exposición y luego de ello el jurado deliberará para la calificación correspondiente. Tiene 25 minutos, alumno o bachiller, en este caso, Alejandro Llana Isidro. Adelante, por favor. Correcto. Bien, para corroborar, consulta si se puede ver la pantalla. Sí, conforme. Adelante, por favor. Ya. Gracias, ingeniero. Ingeniero, muy buenas tardes. Ingeniero Jorge Soto, ingeniero Mariano Pacheco, Alfonso Romero, ingeniero Víctor Conedino, muy agradecido de su presencia en esta sustentación. Bueno, la presente tesis tuvo como motivación 4 realidades, a mi considerar, que pude observar en estos pocos años de experiencia que he estado en minería, 2 años en consultoría de geomecánica y geotecnia y 1 año en operaciones de mina. Bueno, el Perú es un país minero y desde ya, incluso desde la época preincaicas, entonces hasta la actualidad seguimos siendo y lo seguiremos siendo porque la demanda sigue aumentando. Entonces, precios de relave aún vamos a seguir teniendo. La ley sigue bajando y seguramente también va a aumentar la producción. El Perú es un país con actividad sísmica constante. Académicamente sabemos de que toda la costa de Sudamérica está afectada por el movimiento de orogenia que es producto de la subducción de la placa continental en la placa de Nazca. Y también otra motivación es el gran impacto que generan las roturas de presas, tanto impacto ambiental, social, económico. Y lo otro son las limitaciones académicas que pude observar en las unidades que menciono. Pude ver incluso muchas malas consideraciones en el manejo de presas. Entonces no quisiera ver que a mis compañeros de la escuela de mina pues considerar tales ideas, ¿no? Bueno, hablemos un poco de estadísticas. Hay tesis realizadas en el Perú y también informes internacionales, por ejemplo, propuestas por el ICOL, la Comisión Internacional de Grandes Presas, que dice que las presas fallan por 2 principales motivos. Uno es el flujo de agua que produce el sifonamiento en la presa. Esto sucede, esto más es en la etapa de construcción, sucede mayor cantidad de veces, porque se realiza una mala compactación, entonces el agua se infiltra y lava el material del cuerpo de presa. Esto más sucede en las presas construidas a base de tierra. Y lo otro es una erosión progresiva en el talud externo. Esto es por un mal manejo, ya es en la etapa de manejo de la presa. Sucede que supera el borde libre de diseño y desgasta el talud externo y se produce la falla, ¿no? En este sentido, la presente tesis pues, propone la construcción de una presa construida a base de desmontes, de rocas, pues estas de acá, al mezclar rocas de diferentes granulometrías, le genera una resistencia a la tubidificación, en el primer ejemplo. Y para el segundo ejemplo, también es resistente a la erosión si es que se da un rebase por el límite, el borde límite. Bueno, tal como en la tesis, el capítulo 3, un poco de la introducción, de la listografía, un poco de la terminología, tipología, desde la presa de relaves. En el capítulo 4, describiremos de forma resumida generalidades del proyecto, de su ubicación. En el capítulo 5, 6 y 7 abarcaremos más a las consideraciones técnicas, al diseño y al proceso constructivo, para finalizar en los resultados finales de la construcción. Bueno, la presente tesis va a responder cuál es la importancia de analizar el diseño y proceso constructivo de un enrocado utilizando desmontes para la construcción de una presa de relaves y una la bonita Arequipa. Para ello va a utilizar la metodología descriptiva que describe el proceso constructivo describiendo el proceso constructivo de cada elemento de una presa de relaves a base de enrocado en mina la bonita Arequipa, y también la metodología analítica. Se realizará un análisis de los estudios previos de ingeniería para la construcción de la presa de relaves. Bien, un poco de historia. Las presas construidas a base de desmontes tiene ya muchos años construyéndose. Por ejemplo, hay ejemplos de 2600 años antes de Cristo en Egipto, presas construidas de escollera o bancos,
También hay registros recientes de que se han construido presas en el Perú, presas preincaicas, una está en Ancash, está en investigación. Y acá en la gráfica que está a la derecha podemos ver los puntos morados, son presas construidas sin compactación, y las presas en rojo, los puntos en rojo son presas construidas sin compactación. En el eje Y está la altura de las presas y en el eje X está los años. Como podemos ver, entre los años 60 y 70 se empiezan a construir las presas a compactación, debido a que en esos años se genera pues la introducción de los equipos de compactación. Esto hace que las presas, se puede visualizar que las presas aumentan también en altura, porque esta compactación genera una mayor resistencia en el cuerpo de presa. Para ya entrar en el tema de la tesis, hablemos un poco de las partes de una presa. Izquierda a derecha comenzamos con el espejo de agua, ¿no? El espejo de agua es aquella cantidad de agua que queda después de la sedimentación de los finos del relave que bota la planta. Seguidamente, cuando observamos en cualquier mina que lleguemos, debemos observar una playa de relaves. Esto es importante porque el peor enemigo de una presa de relaves, en el tema de su resistencia, es el agua, ¿no? Debemos encontrar una playa de relaves. Seguido, tiene que haber un borde libre, un borde libre que se debe respetar, el borde libre de diseño, porque esto de acá, este borde libre tiene varias consideraciones, entre ellas que considero que en presas de relaves construidas a base de rocas, considero que es el asentamiento. Hay un ejemplo, por ejemplo, en el boletín número 70 del ICOL, que dice que una presa en China que soportó 8 grados de magnitud de sismo en la escala de Richter y tuvo un asentamiento de 0.7%, o sea, la presa se asienta. Con el sismo, esa es la debilidad de las presas construidas a base de concreto, de rocas. Podemos observar también la instrumentación geotécnica que se está utilizando recientemente para el tema de llevar el monitoreo de la presa de relaves en su asentamiento, en su desplazamiento, en su deformación y en la cantidad de agua que está pasando por el interior del cuerpo de presa. Vamos a también reconocer la zona de recrecimiento, y lo que sí no vamos a ver fácilmente cuando llegamos a una unidad es el sistema de subdrenaje. Y es un sistema de tuberías para captar el agua que escapa de la geomembrana, del material impermeabilizante, y lo drena hacia unas pozas. Bien, si hablamos de presas, las presas comenzaron conteniendo primeramente agua, entonces el ICOL, ya durante muchos años, ya se fundó en 1928, lo clasifica de la siguiente manera. Primero son las presas de gravedad, las presas de contrafuerte, las presas de arco de bóveda, y las más económicas, por así decirlo, son las presas de materiales sueltos. Es en esto donde se basa la investigación. Bueno, dentro de las presas de materiales sueltos encontramos las presas de tierra, donde el material impermeabilizante son finos, entre ellas arcilla, limo, etcétera, mezclado con pequeños bancos. Y los segundos son los enrocados. En los enrocados, el material impermeabilizante se coloca en el centro en una sección, se coloca en el centro del cuerpo de presa. Puede ser de arcilla, en el primer caso, puede ser en el segundo caso de asfalto. Y en el tercer caso, en el cual nos basamos en la construcción de esta presa, es las presas construidas a base de rocas con cara de concreto. Bueno, hablando de las ventajas y las desventajas de una presa construida a base de rocas, como ventaja tenemos que, como utilizamos materiales gruesos, los taludes son un poco más pronunciados, por ende hay menos requerimiento de material. Como había mencionado en comienzo, tiene resistencia a la erosión, tiene resistencia a la fluidez, por lo que es más difícil de generarse la falla por sifonamiento, y tiene resistencia sísmica. También otro beneficio es que no sufre el fenómeno de licuación sísmica, que es el motivo por el que han estado fallando las últimas presas en Brasil, y también tiene un historial en Chile. Como desventaja, si queremos acceder a todas estas ventajas, necesariamente tenemos que conseguir roca, y muchas veces se va a tener que requerir la perforación y voladura. También necesitamos respetar una gradación. Esto es muy importante, porque si colocamos la misma granulometría en todo el cuerpo de presa, prácticamente nos estamos convirtiendo la presa en un material homogéneo, como en una presa construida a base de material limo arcilloso.
es homogéneo, entonces podría verse afectado por el tema de tubificación. Entonces la gradación es colocar rocas mezclando granulometrías, bancos, medios y finos. Y la otra desventaja, como había mencionado, es el fenómeno de asentamiento. Bien, un poco vamos a centrarnos, dejando un poco de la ubicación, las generalidades del proyecto, la sismicidad, caracterización geológica. Vamos a entrar de lleno en lo que son el diseño y la construcción. Dentro del diseño y la construcción, vamos a hablar de la fundación y del dique de arranque, que es en sí el centro de esta investigación. Bueno, para la fundación se tienen que realizar bastantes estudios previos de la geología local, geología regional, incluso en esta presa, en este proyecto, se hizo zonificación sísmica para saber a qué profundidad se encuentra un material al menos competente, ¿no? Porque ha habido casos de presas que se han sentado sobre material sedimentario, por ejemplo, y se ha ocurrido la falla por desplazamiento y etcétera. Entonces se necesitan estudios previos, incluso saber qué roca se encuentra debajo para no generar, por ejemplo, drenajes ácidos y no empeorar el tema de la contaminación ambiental. Bueno, en el dique de arranque hay que considerar el material que vamos a utilizar. Estos estudios de resistencia a la roca, potencial de acidez, esto de acá también se realiza en el material que se va a utilizar. En este caso, la roca que se va a utilizar es la roca del desmonte obtenido en mina y el desmonte obtenido por la ampliación del vaso de presa. De ahí, con perforación de voladura, se obtuvo desmonte grueso. Entonces, es la mezcla de estos dos que van a hacer que van a conformar el cuerpo de presa. Bien, mina La Bonita es una mina que explota minerales de cobre a razón de 250 toneladas por día y necesitaba una presa con la que pueda operar por lo menos 5 años. Entonces, con este criterio se construyó esta presa con 150.000 metros cúbicos de almacenamiento para su tercera fase. Bueno, como había mencionado, la caracterización geológica por prospección geofísica fue importante para saber qué profundidad de material no adecuado tenemos y cuánto vamos a excavar para llegar a un material al menos competente. Incluso en las presas construidas para agua hay que ser incluso más rígido todavía y llegar a roca fresca. Bueno, en los ensayos se realizaron el análisis granulométrico, el análisis macrogranulométrico, contenido natural de humedad, corte directo, compresión triaxial, la resistencia de la roca que se va a utilizar para el cuerpo de presa, ensayos de permeabilidad y potencial de acidez, como había mencionado, para no construir una presa que luego pueda generar drenaje ácido. Bueno, estas son las gráficas macrogranulométricas utilizando el software WIFRAG, en el cual tenemos una fotografía de desmonte de mina y el desmonte de cantera. Cuando estas dos gráficas de granulometría las juntamos, obtenemos esta curva de la izquierda, que es la curva representativa con la que se va a construir el cuerpo de presa. Entonces, dice la teoría, dice las recomendaciones, que el material que se utiliza para la construcción de presas de relieve a base de rocas tiene que tener una curva granulométrica extendida. Por ejemplo, vemos acá en la gráfica de la derecha, la curva bien gradada, es una curva que tiene un rango de diámetros amplio y tiene una curva creciente suave. A diferencia de un suelo uniforme, se podría decir que esta sería la curva granulométrica de una presa construida a base de tierra. Esa es la diferencia. Entonces, cuando nosotros plasmamos esta curva granulométrica resultante de los materiales que vamos a utilizar en la construcción de presa, resulta que nos encontramos dentro de otras curvas granulométricas utilizadas en presas construidas a base de rocas. Bueno, ya entrando en el diseño, las recomendaciones
las recomendaciones propuestas por entes internacionales, puede ser el ICOL, puede ser el Centro de Estudios Experimentales CEDEX o el CDA, que es el Canadian Dam Association, dice, ¿no?, que para la construcción de una presa a base de rocas, en el dique, en el talud aguas abajo, hay que colocarse el material grueso que va a servir de anclaje. En el centro del cuerpo de presa hay que mezclar materiales gruesos y medios, como lo había comentado, para eliminar o disminuir la probabilidad de generación de falla por tubificación. Y en la cara aguas arriba, hay que colocar material de medio a fino, porque va a ser la cara impermeabilizante. Adicionalmente a esto, en la construcción de presas, para la construcción de presas de contención de agua, acá va una cara de concreto, pero en la construcción de esta presa, que es de relaves, estamos colocando material geosintético, o textil, geomembrana y GCL, ¿no? GCL, que es el material impermeabilizante que tiene bentonita en medio. Bueno, dos cosas para la construcción de presas relaves a base de rocas, hay que tener en consideración dos cosas muy importantes. Uno es considerar la curva granulométrica para esta presa, siguiendo modelos, pues, de otras presas construidas. Y lo otro bien importante también es la compactación. Para la compactación, para la selección del equipo, pues el mismo catálogo de la Caterpillar nos muestra que el equipo CS56B, que es el que se utilizó en este proyecto, tiene un alcance de compactación de hasta 80 centímetros. ¿Ya? Y esto es para el equipo. Pero ¿cómo sabemos que la presa se está compactando correctamente, ¿no? En este sentido, realizamos los ensayos de asentamientos. Voy a explicar el procedimiento. Primero, marcamos una malla de 9 a 12 puntos, al cual le realizamos un levantamiento topográfico. Agregar que acá la hidratación es constante, a razón de 150 a 200 litros por metro cúbico de roca. La hidratación es constante, como podrán ver está mojada la roca. Esto es para disminuir la fricción entre rocas y hallar, aunque sea un poco más de compactación. Entonces luego del primer levantamiento se pasan los primeros 4 ciclos y se realiza un segundo levantamiento. Luego de esto se sigue humedeciendo, se pasa 4 ciclos más y se vuelve a levantar y finalmente levantar 4 últimos ciclos y su último levantamiento. Esto nos va a dar unas curvas de asentamientos, en el que podemos ver que el asentamiento promedio de la mayoría de capas es de 10 a 20 centímetros. Como podrán ver ahí las curvas, llega un momento en el eje X, que es el número de pasadas, llega un número de pasadas en la que ya la curva se vuelve asintótica. Significa que pasadas las 8, 9, 10 pasadas, ya el material se asienta mínimamente, ¿no? Entonces, con esto hallamos el número de pasadas adecuado para este material y para cada cota. Como había mencionado, la compactación es clave en el tema de construcción de presas a base de rocas, para eliminar el tema de la producción de un sifonamiento. Bueno, ya en la construcción hay que considerar, pues, para la altura de presas, que en el último banco la cresta de presas debe tener como mínimo 7 metros para tener una correcta compactación en la última capa del cuerpo de presa, ¿no? Porque a partir de ahí también va a seguir recreciendo la presa, va a seguir habiendo empuje en ese tramo. Bien. Luego, el talud, según los boletines, debe tener entre 1.5 y 2.5, que también está dentro del proyecto. Y todo esto siempre está amarrado a lo que ha solicitado la empresa, ¿no? Que requiere una capacidad para 5 años de operación mínimamente. Bueno, como resultados, tenemos, pues, que los resultados del laboratorio, la calicata, la exploración, muestran que el sector de emplazamiento es viable
para la construcción de presa de relaves a base de desmonte. El conjunto del material base de construcción de presa tiene una curva granulométrica similar a la de las presas de rocado que presentan en los boletines, como recomendación de la ICOL y otras instituciones más. Esta es una sección de cómo finalmente se está quedando el cuerpo de presa en una sección transversal. En la cara, en contacto con el relave, se está colocando un material ligeramente fino, entre 0.1 milímetros a 100 milímetros, y en el cuerpo de presa, en el centro, se está colocando material de 0.1 milímetros hasta 30 centímetros, y en la cara del talud aguas abajo, se está colocando material entre 10 centímetros a 80 centímetros, material grueso. Bueno, los taludes internos y externos se encuentran dentro de las presas de gravedad recomendadas. El volumen de almacenamiento de la presa primera fase resulta en 80.000 metros cúbicos y 150.000 metros cúbicos en su tercera fase, que proyecta una operación de 5 años. Bien, como conclusión a la hipótesis inicial, al problema inicial principal, tenemos que para un arrocado 3 cosas muy importantes son los estudios previos geológicos, considerar sobre qué material se va a asentar el cuerpo de presa. Como podemos ver ahí en la imagen de arriba, primero encontramos un material conglomerado fino, que no era recomendable construir sobre ese material. Entonces teníamos que llegar hacia un material ligeramente competente, y que en este lugar era roca volcánica, de forma escalonada, y ahí se asentó, se podría decir, la fundación. Esa es la fundación de la presa, ¿no? Es la primera capa de aislamiento de presa. Lo segundo más importante es respetar el tema de la granulometría, ¿no? No podemos mezclar material, no podemos colocar material homogéneo, se puede decir. Lo último importante también es el tema de los ensayos de asentamiento, ¿no? Esto se tiene que realizar en cada capa, porque en sí el tema de la construcción de presas y el tema de la compactación hay bastante por estudiar todavía. Hay bastante por estudiar todavía, por eso en una de las recomendaciones de la tesis pongo de que todavía es un hueco por rellenar todavía, ¿no? Hay por estudiar ahí. Entonces, en este caso, hicimos ensayo de compactación en cada nivel, hallamos el número de pasadas y continuamos del número de pasadas ideal en adelante, ¿no? 9, 10, lo que dé el equipo de rodillo no para, por decirlo. Bueno, estas son las 3 consideraciones muy importantes para la construcción de una presa de relaves construidas a base de rocas. Bueno, me contacté con un trabajador de la mina, y me envió esta foto en la cual podemos ver que el cuerpo de la presa ha trabajado, se encuentra ahorita en su segunda fase, y superó el nivel de la fase construida a base de rocas. Ahora se encuentra en la segunda fase ya soportando con material de relave, ¿no? Podemos ver ahí que están respetando aún todavía el borde libre de 1.5 metros a 2 metros, y pues aún falta, ya van 3 años de operación, 3 años y medio, aún falta 1 año y medio para llegar a su última fase, con lo cual pues las estimaciones fueron correctas. Bueno, es una prueba del trabajo que se realizó ahí, estuve presente. Bueno, eso sería genial. Bien, muchísimas gracias, Alejandro. A ver, bueno, como está el secretario, el ingeniero Mariano Pacheco, voy a hacer algunas preguntas como presidente y luego el ingeniero Mariano Pacheco. Bien, primero felicitar, veo que has estado en el trabajo de la construcción de la presa, eso es la presa de Relaves, ¿no es cierto? Bueno, lo que he podido observar de las fotografías y de lo que tengo aquí en una visualización, prácticamente está encerrada en una quebrada, ¿no es cierto? Y tiene muy buena, ¿cómo se llama? Contención prácticamente a los alrededores. Lo único que se ha tenido que hacer, y lo que veo en la foto, es lógicamente el dique de arranque de la parte granulométrica, que según tu tesis hablas
que por lo menos para las granulometrías gruesos, entiendo yo que deben ser mayor a 4 pulgadas, o entre 4 y 10 pulgadas como máximo, debería pasarse cada 50 centímetros el rodillo, y según CAC debería estar por lo menos, vi ahí 12 toneladas, según lo que había dispuesto, aunque para mí debería ser por lo menos unas 20 toneladas, un rodillo de 20 toneladas en roca quizás. Como manera de apreciación primero. Ya, en el resto, lógicamente, si son finos o materiales finos que uno pueda hacer, bueno, quizás un rodillo de 10, 15 toneladas o 20 toneladas, y las capas serían mucho menores, de 10 a 20 centímetros seguramente. Sería En todo mucho. ese, sí, Sí, ya, en todo ese contexto del aprendizaje que vas a tener tú en empresas de relave, ya, de colocar este tipo de material de roca gruesa, lo han hecho en función para ahorro de costos, punto número uno en la pregunta. Dos, lo han hecho en función porque no hay material fino. Y número tres, es por la propia geografía de la zona que se requiere y que hay material de roca para hacer la presa de relave. bien, gracias, ingeniero, por su pregunta. Lamentablemente se cuenta con 20 minutos y creo que fue un punto que no pude tocar. En sí, la empresa, el lugar no cuenta con material fino. Si podrá ver ahí, no sé si se puede notar, el lugar es desértico, es arena, es arena sedimentaria, se ha generado incluso conglomerado, y ya pues no se podía considerar utilizar ese material. Lo que sí tenía la empresa minera era desmonte, que era producto de sus avances, desmonte de mina, que era de material andesítico volcánico. Entonces, aparte de eso, se tuvo también desmonte, que había resultado de la construcción de la planta de tratamiento. También se hizo una expansión en el cerro. Entonces, se tenía acumulado todo este material. Entonces, la solución era pues utilizar este material. Luego, con respecto de costos, hay tesis que dicen pues que el 40 al 60% en tema de costos de construcción de una presa es en movimiento de material. En este caso, habían propuestas de traer material limo arcilloso no recuerdo de qué distrito, pero en comparación a los materiales que se encontraban cerca de acá, esta fue una propuesta más viable. La condición geográfica, en el sentido de que se contaba con material adecuado, ¿no? Material volcánico que no reacciona y no genera pues drenaje ácido. No sé si lo respondí. Sí, a ver, la siguiente pregunta. He visto que han hecho una presa y entiendo que es aguas abajo. Sí. Si me equivoco, me corriges. Sí, Pero sí. en el Perú, el Ministerio de Energía y Minas, según en la guía de presas de relave, ¿no es cierto? O en la que se tiene, ¿qué es la recomendación que se hace en el Perú? Presas de diseño de línea central, presas aguas arriba o presas de aguas abajo. ¿Cuál crees tú que el Ministerio de Energía y Minas, y en el contexto peruano, se debe realizar el tipo de depósito de relave en este caso? ¿O cuál es el que se utiliza más, o lo que ha establecido la normativa peruana para la construcción de presas de relave? ¿Aguas abajo, aguas arriba o de línea central? Otra vez, gracias por su pregunta, ingeniero. Eh, ese, para responder a su pregunta, ¿no? Es lo que he observado. He llegado a una presa en Ancash, en la que los ingenieros, jefes de guardia, incluso el jefe de planta, eh, proponía, ¿no? Llenar agua, debido a que no tenían agua en los meses finales del año, no tienen agua. Proponía embalsar el vaso de presa con agua, y cuando ni bien llegué, observé la presa. Era una presa construida con el metro de aguas arriba, ¿no? Por la legislación peruana, este tipo de presa no es recomendada. Es más, según las leyes chilenas, las regulaciones chilenas,
estas presas están prohibidas construirse porque ha generado, como es un país altamente sísmico más que nosotros, ha generado muchas fallas de tipo de liquefacción de suelos, licuación de suelos. Entonces, en el Perú no es recomendado utilizar las presas construidas aguas arriba, sino las presas de línea central y las presas aguas abajo, como es el modelo que se ha construido acá, ¿no? En tema de costos, pues se habían construido en años pasados en el Perú y en otros países el tema de presas de aguas arriba, porque es el tipo de presa eh, más económico, por así decirlo. Ya, correcto, sí. Bueno, es aguas abajo. En el resto de los países, sobre todo en Brasil, el tema es que algunas de las presas, como la zona, por ejemplo, en Minas Gerais, es bastante material fino, Sí. y las presas que se construyeron ahí, que se tiene la información, han sido aguas arriba, y un poco que es lo que ha marcado, Sí. ¿cómo se llama?, la diferencia con el Perú al tener una nueva buena normativa y la exigencia de hacer presas de relave aguas abajo. Si vamos a ponernos en un contexto, y esto es bueno para tu aprendizaje, Sí, si tú encontraras un área, ¿no es cierto?, natural, un vaso natural, ¿podrías construir tú una presa de relaves allí? Si tuvieras un área natural, estás en tu proyecto minero de Fines, ¿no es cierto? Y encuentras justamente que gracias a la topografía y a la orografía del terreno, te da la naturaleza un vaso natural, como el que se ve actualmente en tu fotografía aquí, sin necesidad de diques alrededor, sino naturalmente encuentras. ¿Podrías tú, en este caso de la experiencia que veo que tienes, o podrías definir en este caso que está tu asesor, el ingeniero Víctor Tolentino, podrías definir, o es la posibilidad de poder construir en ese vaso natural una presa de relaves? ¿en qué sentido va la pregunta? ¿En el tema ambiental? Porque hay muchas consideraciones para identificar en qué lugar se debe construir una presa. Toma todas ¿Aló? las consideraciones, sobre todo técnicas, que es lo más importante. ¿Qué consideraciones tomarías tú en este caso si te dieran te encontraras con un vaso natural y el proyecto, los ingenieros o los gerentes te dirían, hay que ahorrar costos, entonces aprovecha ese vaso natural para que hagas la presa de relaves? ¿Qué consideraciones deberías tomar tú como profesional? A ver, encuentro un vaso natural. Primero tendría que evaluar el tema ambiental, el tema social, que, que, que encontramos debajo de la línea de construcción de presa. Eh, También consideraría temas meteorológicos, cuánta lluvia va a generar, y también consideraría en dónde nos encontramos, ¿no? Porque incluso por temas como el terremoto del 60, ¿no? Se desplaza un pedazo de cerro o de nieve, y esto puede desplazar todo el cuerpo, el vaso lleno de relava, ¿no? Tendría que tener más información para responder a ese ingeniero, pero en tema de ingeniería, pues el cuerpo ya es estable en todas sus paredes, y tendría que analizar, hacer unos sondajes para saber qué se encuentra debajo, ¿no? Ok, gracias. Adelante, ingeniero Tolentino. Eh, Podría reforzar la pregunta que hace el ingeniero. En muchos lugares del Perú, los vasos naturales eh, van a depender en este caso de ANA, pero en realidad los vasos naturales es lo mejor para hacer una presa, por el volumen también dependiendo, ¿no? Lo último que se hizo, Toromocho, por ejemplo, está en un vaso natural de un pie de un antiguo glacial, y se tuvo que evaluar, como dice Alexandro, todo, perforaciones, geofísica, la infiltración. Más complicado es un vaso natural porque el estudio, más que nada, ¿no? Más detallado, porque como se ha hecho, no hay muchas presas en vaso natural, ¿ah? Para poder evaluar la posible infiltración del producto químico.
Pero ahora, por ejemplo, en el Perú, los vasos naturales se está usando porque los relaves actuales ya son relaves, esos espesos, ¿no? ¿Cómo le llaman estos relaves? Secos, ya no es el Filtrados. relave. ¿Mm? Relaves pesados. No he filtrado. Ya no hay que el convencional relave con cantidad de aguas ácidas que salía, que había que poner todavía todo la filtración, la lixiviación, todo el tratamiento, ¿no? Ahora los relaves espesos se busca vasos naturales, es mejor, gana más altura. Por ejemplo, Antamina también se construyó en una quebrada natural, era un vaso y lo levantaron bien, ¿no? El problema de ellos es que el relave de ellos es un relave influido, ¿no? Que se les infiltran las paredes, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Pero sí, usualmente desde el punto de vista geológico, los vasos naturales es el mejor lugar para hacer, pero sí el más inversión para poder hacer el estudio. Y ahora en este caso de los años anteriores que el ANA controla todo las zonas de agua, a veces los vasos naturales son inicios de lagunas, de concentración de agua para ríos, nacientes de ríos, entonces ya ahí está el problema de no se puede tocar, ¿no? Estamos en una fase que de repente no está lloviendo y creemos que es seco, ¿no? Pero ya el estudio hidrológico dice que es una zona que se llena en sus épocas de lluvia, de helada, ¿no? Ahora que no hay helada, está ocurriendo eso, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, ingeniero, por la apreciación y el aporte. Sí, solamente para precisar, porque vengo construyendo ya cerca de 4 o 5 presas de relave para diferentes empresas. Y un punto importante, recomendación para ti, Alexander, también, precisando algunos puntos. Lo primero, lógicamente, son los estudios que uno tiene que realizar, pero cuando uno ya vas al campo, lo importante es tener al menos en principio un par de calicatas para saber qué hay, luego unas perforaciones para saber qué tenemos desde el punto de vista hidrológico, hidrogeológico, y lógicamente luego evaluar las capacidades que uno requiere. Muchas veces puede ser, como dice el ingeniero Tolentino, muy beneficioso, pero no sabemos qué puede haber en la profundidad, porque eso puede hacer de que el vaso se pueda hundir si es que uno le pone el peso o el peso no correcto o si no ha hecho las evaluaciones correspondientes. De todas formas, gracias por la respuesta. Adelante, ingeniero Mariano Pacheco. Sí, gracias, señor director. Lo que quería preguntarte, Alessandro, es el siguiente. ¿Qué estudios se realizaron para justamente determinar la calidad de roca en cuanto al drenaje ácido? Y porque nos dices que estos son prácticamente material de mina, ¿no es cierto? Son desmontes y como desmonte, de hecho, como se dice, ya de cajón sabemos que son generadores de aguas ácidas porque realmente tienen pues azufre, ¿no? Como componente de la mineralogía. Ok, ingeniero, gracias por la pregunta. Bien, se tenía 5 canteras en esta mina y de las cuales de todas sacamos muestras y sí encontramos canteras que tenían mayor concentración de rocas que podrían generar drenaje ácido. En este caso, el estudio que se generó, que se hizo para ver la cantidad, se encontró 3 canteras de desmonte de mina que generaban drenaje ácido, los cuales no se utilizaron y se utilizaron las 3 con las que se contaba, ¿no? Esto también es un estudio previo que se hizo para tener en cuenta cuánto de material tenemos. Su pregunta sería, ¿qué tipo de prueba? Prueba de generación neta de acidez en NAF. Que mide pues, pH en extracto, etc. Sí, ingeniero. Esto viene a ser disculpe la repregunta en esta parte. Estos son de las canteras que utilizaron, pero cuando también nos decías del desmonte que estarían utilizando de mina, ¿no? Estos son de mina, ingeniero. Son de mina, ya Sí, son de estos mina. son de mina y también el desmonte que había extraído de la perforación y voladura de ampliación de planta y de vaso de presa, ese sí era material volcánico, ¿no?
andesita. Este es el muestreo de material de desmonte de mina, que también en sí es el tema de desarrollo, es en desmonte, no tenía contacto, como son betas, recién cuando entra en contacto con el cuerpo, entra lo que es la mineración por cobre y la generación de ácido. Sí. Claro. Y en cuanto a las recomendaciones que probablemente han tenido que dar en los estudios ambientales, ¿hubo alguna recomendación sobre ese tipo de roca en el estudio ambiental? Porque ya en la etapa constructiva tenemos que implementar, por supuesto, ¿no? Con respecto a la generación de drenaje ácido, por si es que se va a generar en el cuerpo de presa. Bueno, se hizo una instalación de sistema de subdrenaje para captar tanto el agua que se va a infiltrar en el vaso de presa y tanto también en la construcción de la zona de recrecimiento. Este es el vaso de presa y acá se instaló un sistema de subdrenaje con el método de espina de pescado. Claro. Y tenemos por acá el área de recrecimiento, también tengo. El área de recrecimiento también se instaló. Acá está. A ver si se ve. En el área de recrecimiento se instaló un sistema de subdrenaje también. Por toda esta zona, no sé si se ve la flecha. Acá se ve la tubería, toda esta zona. Porque esta zona va a ser el área de recrecimiento y va a captar también el drenaje que resulte si es que hay alguna infiltración en el cuerpo de presa. Sí, aparte de esto, también se refuerza, ¿no?, el dique de contención con el GCL, que es un material geosintético conformado por 2 capas de geotextil y una capa de bentonita, una arcilla, ¿no? Darle la prioridad para que no se genere infiltración de agua. Claro. Ingeniero. Una última pregunta. El objetivo de la hidratación que se realiza en la fase de constructiva que expones, ¿qué fines, qué cumple? ¿Qué fin cumple y qué puede? Ya. ¿Me puedes explicar un poco más sobre ese punto? Ya, ingeniero, mira, nosotros conocemos como mineros el tema de la calidad de roca. Hay una consideración importante para hallar la calidad de roca, el RMR, es el agua. Y el agua en sí se considera porque es el que aumenta disminuye la fricción entre rocas. Entonces, en ese sentido, el agua se mantiene humectado al momento de la construcción, para que al momento de que pase el rodillo, entre rocas pueda desplazarse y juntarse más, aumentando la densidad y del cuerpo de presa, ¿no? Eso sería todo de mi parte, señor presidente. Felicitaciones, la veo muy bonita tesis. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Mariano Pacheco. Vamos a pedir al alumno, el bachiller Alexandra Llana y al profesor Víctor Abel Tolentino que abandonen por unos minutos la sala para deliberar con el jurado y propiciar la nota correspondiente. Bueno, bien, entonces iniciamos. Mientras ingresa el ingeniero Tolentino, vamos a hacer lectura del acta de sustentación de tesis para optar el título profesional de ingeniero de minas. Presentes el doctor Jorge Enrique Sotoyén, presidente, el magíster Mariano Pacheco Ortiz, miembro, doctor Alfonso Alberto Romero Bailón, miembro, reunidos en el acto público de la sustentación de tesis de don Alexandro Meli Llana Isidro, bachiller en Ingeniería de Minas, quien sustentó la tesis titulada Análisis del diseño y proceso constructivo de un enrocado utilizando desmontes para la construcción de una presa de relaves, mina La Bonita, Arequipa. Los miembros del jurado calificador, escuchada la sustentación respectiva, plantearon al graduando las observaciones pertinentes que fueron absueltas. Y la nota propuesta es sobresaliente y el jurado procedió a la calificación como resultado de la nota 17, reiteramos, sobresaliente. Habiendo sido aprobada la sustentación de la tesis por el jurado calificador, el miembro presidente del jurado recomienda que la Facultad de Ingeniería Geológica
minera, metalúrgica y geográfica, otorgue el título profesional de ingeniero de minas a don Alexandro Meli Llana Isidro, siendo las 13 horas con 49 minutos, se dio por concluido el acto académico, expidiéndose 5 actas originales de la sustentación de tesis. Ciudad Universitaria, 22 de octubre del 2021. Felicitaciones, ingeniero Alexandre Llana Isidro. Muchas gracias, ingenieros. Felicitaciones, Alexandro. Muchas felicitaciones y muchos éxitos más en tu vida profesional. Mucho más por lo sobresaliente que has obtenido. Nuevamente, Y felicitar también al asesor, porque sabemos que ha estado muy atento a vuestra presentación y el apoyo que te ha brindado para que pueda realizar esta tesis. Felicitaciones a todos ustedes. Muchísimas gracias. Ya por interno se harán las coordinaciones para las firmas de los documentos. Muy buenas tardes.